Comienza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas. Que la belleza pueda salvar al mundo es una misión imposible. Que los misioneros sean superhéroes para los niños es una misión imposible. Que peregrinar a Javier te haga querer ser misionero al otro lado del mundo es una misión imposible. Pero gracias a Dios, a la Iglesia y a tu ayuda, los misioneros han hecho que esto se convierta en misión posible. Somos Carlos de Arteaga y Paula Rivas. ¡Comenzamos! Buenos días, queridos oyentes. Empieza este nuevo programa de Misión Posible de la mano de Obras Misionales Pontificias y, como siempre, cargado de nuevo contenido. Paola, cuéntanos, ¿qué vamos a tener hoy? ¿Qué tal? Buenos días. Pues vamos a conocer cómo un joven se ha adentrado en la selva de Venezuela para convivir mano a mano con un misionero español. También vamos a escuchar cómo los niños de infancia misionera se imaginan a los misioneros y a Jesús. Y por último vamos a hablar con una misionera navarra para quien las Javieradas han sido más que una simple caminata. Y para quien no pueda quedarse con nosotros, ¿qué es lo que puede hacer? Pues como siempre tendrán el programa completo disponible en la web de Radio María, www.radiomaria.es, para que lo escuchen cuando quieran. Y además estará también en Spotify y Apple Podcasts. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es misionposible@radiomaria.es, para cualquier sugerencia, historia o petición. Eso es como el nombre del programa, misionposible@radiomaria.es, que ya hemos recibido varias sugerencias de historias que contar aquí. Así que ahora sí que sí, empezamos. Muchas veces hemos hablado de las experiencias de misión, de cómo los jóvenes vuelven de la misión con un corazón transformado. Sin embargo, muchos de ellos no se quedan ahí. Hoy conoceremos a un joven totalmente enganchado a la misión, que ha encontrado en ella una forma de encontrarse con el Señor y con su Iglesia universal. Pues tenemos otra vez con nosotros, repitiendo, a Carlos Bobillo, que es fundador de Cómera y que ha estado hace nada de experiencia de misión en Venezuela. ¿Qué tal estás? Muy bien, pues recién llegado de Venezuela, que ha sido un cambio en mi vida, porque ya sabéis que normalmente nosotros somos de Burundi desde hace muchos años, y ahora os cuento esta experiencia, que vengo pues como muy contento y renovado. Pues dijiste en la anterior entrevista, que quien quiera también la puede buscar, está en YouTube y demás, que eres un joven cambiado por la misión. Pues cuando ya te ha cambiado la misión, ¿qué más puedes encontrar yéndote de experiencia, no? Bueno, este titular lo vamos a revisar, porque ya uno joven, yo creo que ya se me va a acabar. Y cambiado sí, y por ahí yo creo que va el tema, ¿no? Al final, la misión, ¿no? Es un poco como la fe, ¿no? Es que no es una vez ya la tengo, la guardo en una cajita y ahí para toda la vida, sino que se renueva, ¿no? Y que es un proceso de renovación, también con lo que vas viviendo, con la profundidad que tienes, ¿no? Y entonces pues vas mirando, vas ensanchando el corazón, ¿no? Y vas viviendo nuevas cosas y por eso te va pidiendo más, porque a su vez, bueno, pues te vas dando más, recibes más, y cosas que en el principio pues no te fijabas, o momentos en los que hubieras hecho cosas distintas, pues por eso hay que, ¿no? O hay que, si se puede, es un proceso para toda la vida, no es una cosa que se hace de joven o de mayor solo, sino que yo creo que si la misión bien entendida te acompaña toda la vida, porque va creciendo contigo. Normalmente estabas muy vinculado, decías, a Burundi. ¿Por qué irse a Venezuela? Bueno, esa es una gran pregunta que yo mismo me he hecho y que nunca, o sea, que no he obtenido la respuesta. Yo un poco lo que buscaba con Venezuela, ya había estado 2 veces estos últimos años, esta ha sido la tercera, y era precisamente, y me decían, pero si tienes Burundi, ¿por qué Venezuela, no? Si ahí Burundi es tu misión, llevas muchos años, y yo creo que precisamente era tomar un poco de perspectiva. Al final, cuando voy a Burundi, pues es más, bueno, todo va muy rápido, ¿no? Y ya hay proyectos, llamadas, trabajo, y entonces Venezuela era un poco la oportunidad de empezar de cero en un sitio donde nadie te conoce, donde no conoces a nadie, ir sin un plan concreto y abrirme un poco más a ver qué me pedía el Señor. Y en ese sentido, pues ahora comentamos, ¿no? Pero ha sido bastante transformador, precisamente por ir sin saber un poco ni a dónde ni qué iba a hacer. De hecho, esta vez te has ido con
con el padre Xavier Serrano, si no me equivoco, bueno, en las 3 veces que has ido a Venezuela. Y por fotos que me mandaste durante esta estancia, que la verdad me parecieron brutales, me pareció como literalmente visión en estado puro, pues te vi literalmente conviviendo con un misionero y viviendo lo que vivía él, ¿no? Creo que ha sido un poco esta tu experiencia. Sí. O sea, con él estuve la segunda y la tercera vez. Y él, entonces, es un misionero diocesano de la diócesis de Tarrasa, ahí en Barcelona, que lleva casi 25 años viviendo en el Amazonas, en Canaima. Esto es el sur de Venezuela, casi la frontera con Guyana. Y entonces, cuando estuve el año pasado con él, unos días solo, surgió la oportunidad de, oye, un poco entre los dos, ¿no? Siempre lo contamos como riéndonos, como si estuviéramos un poco como medio ligando, en plan, oye, si te vienes y si voy y tal, y al final como que se concretó en esta etapa un poco más larga, y ha sido tal cual, pues convivir con él. Yo no sabía y él nunca me dijo, yo creo que se lo agradezco, porque a veces como que tendemos a, oye, pues voy a estar X tiempo y voy a hacer ABC. Yo no sabía, sin vuelo de vuelta, y tampoco qué iba a hacer, y entonces ha sido estar con él, aprender de él, de pues como desde su mirada, ¿no? hacia los pobres, hacia la misión, y aprender y convivir con él. Eso ha sido lo que he hecho, básicamente. Luego se ha concretado en otras cosas, pero en abstracto, eso. Descríbenos un poquito cómo es Canaima, porque yo no he tenido la suerte de ver esas fotos que dice Carlos y los oyentes tampoco. Explícanos no solo de una forma de paisaje, que también, porque por lo visto es espectacular, sino cuál es la realidad de allí. Sí, entonces Canaima es conocido, tampoco tanto, pero un poquito, ¿sabéis la peli de Up de Disney? Sí. Hay gente que es ahí, tal cual, ¿no? Entonces es en medio del Amazonas, no hay carreteras, no hay nada, solo te puedes mover o en avioneta o por río, ¿no? Y entonces es naturaleza exuberante total, selva, cascadas gigantes. Ahí está, bueno, es un poco conocido por el Salto Ángel, que es la cascada más alta del mundo, 1000 metros de cascada, y bueno, paisaje espectacular, y eso es importante no solo por lo bonito, sino porque también, pues para nosotros los creyentes, ¿no? Y con la creación, pues es una forma ya que de primeras te evoca un poco de trascendencia, y aquí pasa algo, ¿no? Entonces eso a nivel de paisajes, y luego a nivel de realidad, ahí vive una tribu indígena que se llaman los Pemones, ¿vale? La cultura Pemón, la tribu Pemón. Llevan ahí miles de años, y es una tribu que está, pues eso, muy en contacto con la naturaleza, y la naturaleza espiritualmente hablando. O sea, ellos ven en toda la creación una obra divina, antes de que llegaran los misioneros. Ahí la presencia católica lleva unos 100 años. Primero capuchinos, solo 100 años. Capuchinos, dominicos y ahora diocesanos, ¿vale? Y entonces es un pueblo como muy abierto, pero a su vez, pues como muchas tradiciones propias, cosas un poco así, ¿no? Entonces en estos 100 años, pues ha habido un proceso de conversión, un trabajo muy bueno en la iglesia. Ahora, a día de hoy, pues están bien evangelizados, y la mayoría son católicos. Hay unos poquitos protestantes, pero muchos católicos, y es un pueblo sencillo, muy en contacto con la naturaleza, cazadores, pescadores. Poco a poco está llegando pues el mundo del siglo XXI, un poquito de internet, ya poco a poco pues están empezando a modernizarse, pero en general gente muy sencilla, muy trabajadora, y ya os digo, como muy abierta a esa trascendencia, con lo cual es una misión fácil en ese sentido, porque es un lugar bastante pacífico y con gente que está dispuesta a escucharte. Como ya hemos comentado, has estado en Burundi muchas veces, y yo te quería preguntar, ¿qué diferencia has encontrado entre estos Pemones, esta tribu ahí en el Amazonas, con respecto a la gente de Burundi, a la que también has conocido, a ese pueblo de Burundi que tú has podido conocer? ¿Qué diferencias has encontrado a la hora de relacionarte con ellos, de lo que es la misión allí? ¿Qué te has encontrado distinto? Pues mira, me gusta la pregunta, porque más o menos la iglesia lleva en Burundi 100 años y en Canaima otros 100 años. O sea, podemos decir que son territorios de misión parecidos en ese sentido, salvando todas las distancias, ¿no? Pero más o menos, y los sitios son parecidos también, mucha naturaleza. Burundi es muy selvático, muy verde, o sea, más o menos en ese sentido partimos de las mismas condiciones de inicio, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, la misión en Burundi ha ido como mucho más rápido, y Burundi es un país que a día de hoy llama muchísimo la atención. Siempre lo decimos, ¿no? Cuando venimos en términos de fe, bueno, es que ya desde los años 50 ya tenían sus propios obispos. A día de hoy los seminarios están llenos, o sea, una fe súper viva, y muy, bueno, pues muy, no solo en la cultura, sino fe vivida, encarnada en las personas, ¿no? Y sin embargo Canaima, pues quizás bueno, no tiene nada que ver, porque al final Canaima es un territorio muy grande, con poca gente. Burundi está más
más poblado, ¿no? Pero es todo como más tranquilo, más lento. No sé si por la forma de ser de los pemones. Entonces, bueno, todo va despacio. En Burundi todo es fuego, por así decirlo, ¿no? Entonces es fácil, las iglesias llenas, vas todo, mucha gente. Y en Canaima todo es despacio. Entonces, en ese sentido, cuesta más la misión en Canaima, a pesar de que es todo como mucho más bonito. Burundi es muy pobre, ya sabéis, Canaima es más tranquilo. Pero bueno, como que es más en Canaima de poco a poco, de ir que vaya calando el mensaje de la presencia de los misioneros. Y bueno, o sea que al final está funcionando ahí, ya está empezando a haber vocaciones nativas, es precioso lo que está pasando en Canaima. Pero diría que, bueno, por la forma de ser del africano quizás que es más movido y tal, y como todo más. Y luego otra diferencia que he visto importante es en términos de ambición en la vida. Me explico, porque esto puede sonar un poco mal, pero veo que en Burundi los jóvenes, sobre todo, ¿no? Tienen como mucho ánimo de prosperar, de ir a Europa, de estudiar medicina, de cambiar el mundo y tal, y sin embargo el Pemón es una persona, ya os digo, como muy de, oye, yo no quiero salir de aquí, estoy tranquilo, tampoco tengo grandes ánimos de mejorar en la vida, pues lo que lleva haciendo mi abuelo, mi padre, aquí, bueno, un poco la vida, el día a día, la vida, y entonces, bueno, dos pueblos muy distintos, la iglesia implantada en los dos, pero formas distintas de ver la vida. Sí. En cuanto a la iglesia en Canaima, en Venezuela, ¿cuántos sacerdotes hay? Vale, o sea, Venezuela... Sí, no, en Canaima, eso vale, sí sabes. Y la extensión un poco, porque es que hay veces que aquí nosotros en Madrid o en España dices, ¿a qué misa voy? ¿A la de 10:30, 11 menos cuarto, 11 o 11 y cuarto? ¿no? Y a lo mejor no vas a ninguna al final, ¿no? Esto es impresionante. Pues por eso la zona tiene 80.000 kilómetros cuadrados, que para hacernos una idea es más o menos como el tamaño de Portugal, o sea, enorme, ¿vale? Y muchos de ellos... No solo que es muy grande, sino que es selvático, no hay carretera, o sea que las distancias son larguísimas. Aquí todo se mide en días de río. ¿A cuántos días de río estás? ¿A una semana, 2 semanas, 3 semanas? ¿Vale? Váyatela. Todo en canoa y tal, salvo que puedas ir en avioneta, pero vamos, eso ya es una vez al año para moverte ya distancias muy grandes, ¿vale? Y hay 6 sacerdotes para todo Canaima, algunos misioneros y algunos estas vocaciones nativas. Creo que vocaciones nativas, no sé si hay 2 de los 6 o 3, me dudo. No los he conocido solo a uno, porque estábamos en una pequeña zona de todo lo que es Canaima. Entonces, efectivamente, surge esa pregunta, ¿no? Aquí en Madrid, ¿no? A veces cuanto más fácil, bueno, así somos, ¿no? Cuanto más fáciles son las cosas, tendemos a normalizarlo todo. Ya no las misas, sino en general la fe, bueno, sí, claro, es que esto es lo normal, ¿no? Y ahí te das cuenta, en muchas de las comunidades indígenas, el padre Xavier intenta ir una vez al año. Es como, y hace el esfuerzo por ir una vez al año, ¿no? Entonces, joder, que es impresionante, ¿no? Y cómo lo reciben también, o sea, imaginaros, ¿no? Y se aprovechan para hacer bodas, bautizos, comuniones, todo, cuando va él. Y entonces es como la gran fiesta porque viene el Señor a través del Padre, ¿no? Entonces es, bueno, como que pones muy en valor, uno, joder, la belleza de la iglesia y que Cristo haya podido llegar ahí, ¿no? A esas zonas. Y dos, que a veces cuanto más fácil nos lo pone la vida, pues más así somos, ¿no? Pero más tontos y más normalizamos y ahí te das cuenta de que es un regalo, ¿no? Y que tener a Jesús en la Eucaristía es un regalo que no nos merecemos, que lo normalizamos, pero que no es así en todo el mundo y que tenemos que aprovechar. La iglesia es la misma, ¿no? En España, en Burundi, en Venezuela. ¿Cómo has vivido que la iglesia te acoja y ver, pues eso, lo que estabas diciendo tú, los sacramentos, pues que siendo sitios a lo mejor culturalmente muy distintos, pero que allí, pues la misa es la misma, el Señor es el mismo, ¿no? ¿Cómo has vivido esto? Sí, es bastante impresionante. Luego, es que además, luego podemos contar si queréis, pero tuve que salir un pelín antes de Canaima porque cerraban el espacio aéreo con todos estos líos de tal y ya cogí como la última avioneta. Y he estado unos días recorriendo, salía por la frontera con Colombia a pie, porque era la única forma de salir de Venezuela. Y entonces he estado visitando algunas ciudades de camino a Colombia, donde hay grupos de jacuna también para acompañarles y tal. Entonces es impresionante porque eso, te subes a una avioneta, llegas a no sé dónde, un autobús y entras a una iglesia. O sea, tú puedes cambiar todo y de franja horaria, de país, de lo que sea, fronteras, visados, pero lo único que está claro es que tú llegas a un sitio y está el Señor en el sagrario, ¿no? Entonces es una forma de que por mucho que te muevas, por muchos aviones que cojas, autobuses o estés donde estés, bueno, pues como ese ancla que te acoge y luego también, bueno, pues eso es lo que decíamos, ¿no? La iglesia en todo el mundo, el llegar y saber que siempre hay que echarle un poco de morro a veces, pero que siempre va a haber alguien para acogerte, siempre va a haber unas hermanas, siempre va a haber unos carmelitas, un seminario, un sacerdote, un misionero, y si sabes tocar la puerta, que a veces es lo que más nos cuesta pedir, ¿no? Pero que es que nunca te va a faltar un plato de comida y una cama, y entonces es impresionante el decir, bueno, pues que a veces
le decimos, pero no sé hasta qué punto nos lo creemos, ¿no? Que la iglesia es una gran familia y que es una casa y la casa común y tal, no sé qué, pero es que es verdad que es, llegar a un sitio donde no conoces a nadie, donde no compartes a priori nada, o sea, es, oye, pues una familia, que es unos matrimonios de 60 años, que son agricultores, yo soy de Madrid, una vida totalmente distinta, pero saber que te une algo tan fuerte, ¿no? Que es ese amigo en común, ¿no? Que es el Señor, y bueno, y que a partir de ahí, pues podemos juntos construir lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, que llama mucho la atención, al principio cuesta, pero es súper bonito el saber ser recibido y esperado en todo el mundo, y luego también nos toca aplicarnos el cuento aquí, ¿no? Que a veces, oye, allí en Latinoamérica y en África también, ¿no? Mucha cultura de acoger, y aquí en cuanto viene alguien a visitarte, no, es que estoy muy liado, puedes venir a buscarme, ¿no? Tal. Entonces, bueno, como que también te cambia un poco el chip de lo bien que te han acogido, luego ser conscientes de que aquí en casa tenemos que ser iguales. ¿Qué has hecho estos 3 meses allí? Vale, wow. Hay que tirar así, de una forma breve. Breve, vale, perdón, es que me enrollo mucho. No, te lo digo de broma, digo porque son 3 meses en 5 minutos. Vale. Puedes decir lo que quieras y el tiempo que quieras. Genial. He hecho un poco de todo. Es verdad que, como decíamos antes, ¿no? Ha sido bonito porque no llevaba ningún plan definido, entonces ha sido, oye, yo voy y un poco, y Xavi, el misionero, tampoco tenía nada pensado para mí, y eso es bonito en el sentido de que un poco lo que vas viviendo, vas viendo un poco qué te va pidiendo el Señor, ¿no? Yo quizás por mi forma de ser y también un poco por Burundi pensaba, ¿no? Y a ver, yo de que es mucho de proyectos, ¿no? Entonces voy a venir aquí a ver si montamos algo y frutos y resultados y algo efectivo, y estos 3 meses pues que salga de ahí con, bueno, ha habido un inicio y un fin, y lo que yo he hecho pues ha sido pasar de A a B con un proceso y tal, ¿no? Todo como muy consultor y tal. Y entonces es verdad que, y eso ha sido un poco, hablando antes, ¿no? ¿Por qué Venezuela? O por qué me ha servido en el sentido de, bueno, pues de desaprender un poco y todo lo que es Burundi y lo que hacemos ahí, que está genial, y lo material, y es muy importante, pero para realmente poner el foco en la esencia de la misión, ¿no? Y en las personas, y en qué es lo que he hecho estos 3 meses. Luego eso se ha concretado pues en varias pequeñas cosas, pero sobre todo estar con la gente, o sea, presencia y acompañamiento, y ya está, y nada de proyectos ni nada. ¿Y qué he hecho en concreto? Pues de todo. Bueno, ha sido un poco impresionante, o por lo menos para mí, porque a veces nos separábamos con Xavi, con el misionero, y él se iba pues río abajo y yo me quedaba en la misión, o al revés, y entonces pues bueno, pues celebrar liturgia de la palabra, que es algo que no había hecho nunca, dando la comunión también, que entonces impresiona bastante, ¿no? Levantar ahí al Señor, llevar la comunión a enfermos, entonces bueno, eso, bueno, muy impresionado por eso. Al principio yo le dije que prefería que no, porque me daba como mucho respeto. ¿Quién soy yo para llevar al Señor a estas personas, ¿no? Pero por otro lado, ¿quién soy yo para negarle la presencia del Señor a alguien que lo lleva esperando un año, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuve un poco mi conflicto interno, y en oración y hablándolo con él, y al final pues me animé, y eso que me costaba tanto al principio pues ha sido como lo más bonito, y cada mañana pues oye, me iba a dar un paseo ahí a preparar mi homilía y que les cuento a esta gente, porque a veces no siempre había internet, entonces tampoco puedes tirar de tal, entonces oye, vamos a rezar la primera lectura, y ha sido bonito también porque justo, bueno, esto providencia, ¿no? Pero un poco todas las lecturas, o muchas de las lecturas, eran las cartas de San Pablo a las primeras comunidades cristianas. Entonces yo como que veía mucho, pues eso, una comunidad ahí de 100 personas, y cómo se quieren, y eso, pues, ¿no? Como la última carta de San Pablo a los romanos, cuando ya lo van a ejecutar, ¿no? Y cómo se despide de ellos, y gracias por haber estado en los momentos buenos, en los malos, y cómo hemos compartido todo, y lo poco que teníamos, y lo mucho. Y era como un poco lo que íbamos leyendo, pues vivirlo en primera persona también, ¿no? Entonces que era en ese sentido fácil, también por el tema paisajes, trascendencia, bueno, como que todo invitaba muy, muy a eso, y entonces, bueno, esa ha sido una parte importante del trabajo, todo lo que tiene que ver con... De eso seguro que, vamos, de la primera vez que lo hicieses a la última cambiaría un montón, ¿no? Porque también algo que suelen contar los misioneros es que a lo mejor el primer día tú vas a lo mejor con lo que funciona aquí en España, ¿no? A solucionarles un poco la vida con lo que piensas aquí que en España puede servir, y que muchas veces te vas dando cuenta de que la cultura, su vida, lo que están viviendo todos los días es distinto. Entonces supongo que eso te ha pasado, ¿no? ¿Cómo has vivido ese proceso de la primera liturgia de la palabra que celebraste a la última? Sí, eso ha sido súper bonito también, por el ir abierto, ¿no? Lo que decíamos antes, por no llevar un plan predefinido, ni voy a estar aquí 2 semanas y entonces de lunes a viernes esto, el fin de voy a ir, era todo, pues oye, vamos viendo, ¿no? Y eso ha sido bonito porque efectivamente te da esa predisposición del corazón de, oye, vamos a ver qué quiere el Señor de esto, ¿no? Y entonces es verdad que al principio, pues la primera liturgia estaba súper nervioso, ¿no? Además con el alba
Y entonces fue muy bonito porque, bueno, esto así lo digo en voz bajita, pero hemos pasado un poco de hambre, no hay mucha comida, ¿vale? Y entonces yo lo paso muy mal con la comida, no sé por qué, yo creo que desde cuando estuve viviendo en Burundi como que mi cerebro un poco, cuando hay comida es como que me pongo nervioso de hay que comer porque no sabes cuándo volverás a comer, ¿no? Y los primeros días lo estaba pasando, bueno, mal, de no poder comer todo lo que uno quiere y tal, ¿no? Y entonces cuando el día que hice mi primera liturgia, bueno, había estado tan centrado en qué les voy a contar y tal que no había podido conseguir nada de comida. Ahí no hay, muchas veces no puedes comprar nada, es un poco lo que te va dando la gente, providencia, pero providencia de gente que tiene poco, ¿no? Entonces, y era por la tarde-noche, entonces ya, claro, se acababa la liturgia y a dormir, sin comida, sin cenar y tal. Y fue muy bonito porque un señor que se llama Alejandro, que es el sacristán ahí de la misión, yo con él los primeros días no nos entendíamos nada, ¿vale? Porque él es un señor mayor, otra forma de entender la vida, la fe, bueno, era como, estábamos totalmente en dos ondas distintas, ¿no? Y entonces me trajo, muy gracioso, vino con 2 huevos a la liturgia de la palabra y estaba en primera fila con 2 huevos. Y yo le veía ahí desde el altar y digo, ¿qué hace con 2 huevos? Y al acabar la liturgia me viene y me dice, toma, para que cenes una tortilla, ¿no? Entonces fue como el Señor diciéndome, no te va a faltar de nada, ¿no? Y entonces fue muy bonito. Y nada, y a partir de ahí, pues ya como cada vez como un poco con más soltura y bueno, no sé, habría que preguntarles a ellos qué tal ha ido, pero sí, como que ha ido cambiando mucho y desde los nervios del inicio y de eso, pues tampoco les conocía mucho, pero a medida que vas hablando con ellos, ya vas entendiendo su forma de pensar, intentas adaptarlo un poco y ha sido muy bonito eso. Sí. Y luego, aparte de tema litúrgico y tal, mucho, pues eso, acompañamiento de personas mayores, llevar la comunión a enfermos, catequesis, un poco de trabajo físico, clases a niños, bueno, de todo y de nada, lo que iba surgiendo, pero cero planeado, ha sido muy guay. ¿Y qué sientes cuando vuelves a Madrid y la vida sigue exactamente igual que cuando te fuiste, me imagino, ¿no? Y es difícil explicar lo que has vivido a los que se han quedado, ¿no? ¿Qué sientes dentro ante esta realidad? Bueno, lo primero, miedo. ¿En qué sentido? Pues al final, joder, has vivido algo como muy profundo durante bastante tiempo y es impresionante lo rápido que se va eso y en cuanto pillas un atasco, mandas 2 emails y te metes un poco en las ruedas, como, wow, se me ha olvidado todo, ¿no? Pero es verdad que, y lo que decíamos, ¿no? Antes, ¿por qué seguir yendo a misión, no? Pues al final esto es algo que va quedando, ¿no? Y si lo vas rezando, interiorizando y agradeciendo y luego lo vas renovando, ¿no? Y por eso es un proceso que hay que ir cuidando aquí. Pero sí, es verdad que impresiona lo rápido que uno es capaz, lo que decíamos antes, de coger un avión y de cambiar de realidad totalmente distinta. Gracias a Dios, bueno, yo, sabéis, ¿no? Vivo en la casa de Hakuna desde hace unos años, entonces, y también por Burundi y todo, o sea que mi vida tampoco es tan distinta, cambia el paisaje, cambia todo, pero no es tan distinta de lo que he vivido allí, pero aún así hay que hacer un trabajo grande de oye, aterrizar esto y que no se queden, oye, qué guay estos 3 meses, sino, vale, ¿y ahora qué, no? Entonces, sí. Ahora vamos a pasar a hablar de Comera, pero antes, uniendo un poco, ¿no?, estas dos realidades. Tú, pues como vamos a contar, llevas mucho tiempo llevando a muchos chavales, desde universitarios hasta incluso gente que acaba de terminar el colegio, de experiencia de misión para un poco vivir esto. Entonces, quería pedirte que nos dijeses un consejo que crees que a partir de ahora, por lo vivido en Venezuela, les vas a dar que no les dabas antes, ¿no? Algo que hayas dicho, ostras, esto se lo tengo que decir a los chavales cuando se vayan de experiencia porque es importante. Sí, pues volviendo un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Que lo importante es ser y no hacer, ¿no? Que no centrarnos tanto, que es genial, yo creo eso en Burundi, y al final el país más pobre del mundo y hay necesidades materiales y no podemos obviarlas y es una parte importante de la misión, pero a veces no poner tanto el foco en qué voy a hacer hoy y si hoy son las 6, entonces por la mañana voy a fregar y a la hora de comer voy a estar con estos y por la tarde tal, sino dejarnos un poco más hacer, ir un poco sin tantos planes y ver un poco en función de lo que vas viviendo qué te va pidiendo el corazón, qué te va pidiendo el Señor y ir un poco como a la deriva en el buen sentido, pero sabiendo hacia dónde vas y abierto a esos cambios de planes para no ir nosotros con nuestra predisposición de quiero hacer esto, sino ver un poco qué es lo que el Señor quiere que tú hagas. Comentaba Carlos lo de Comera. Explícanos qué es eso, porque antes se llamaba de otra forma. Explica un poquito para los oyentes que no están tan al día. Claro, entonces saltamos de Venezuela a Burundi, por si Burundi, África, ¿vale? Por si alguno no sitúa, centro de África, corazón de África, que se llama, que es donde llevamos casi 20 años con esta misión,
que pues ha llamado todos estos años a su Asociación Solidaria Universitaria. Hay gente que quizás nos conoce por ese nombre. Y entonces el año pasado, que cumplíamos 18 años, mayores de edad, un poco, es una tontería, ¿no? Pero al final, bueno, pues estábamos un poco en ese proceso, no digo de crisis de la mayoría de edad, pero un poco de, oye, pues pensando, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos ser? Y bueno, al final ASU, que es el nombre que le habíamos dado en su día hace 18 años, pues cuando estábamos en la universidad, primero, segundo de carrera, esas ganas de cambiar el mundo, era un nombre que nos definía muy bien en ese momento, pero que veíamos, sobre todo porque ahí cuando empezamos no sabíamos ni que esto iba a ser Burundi, éramos un grupo de amigos aquí en Madrid que íbamos a parroquias a echar una mano, ¿no? Entonces Burundi nace, o sea, se cuela un poco por el camino también de ASU, y todos estos años entonces hemos visto muy claro que Burundi es nuestro origen, que es donde queremos estar y que ya no somos universitarios también, y la palabra solidaria, o sea, que está genial, pero que bueno, que esto no va tanto de solidaridad, que también, sino que hay un trasfondo más grande, ¿no? Entonces teníamos claro que nos gustaría que fuera algo más unido a Burundi, que es realmente pues donde está nuestro corazón, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una palabra que desde que empezamos a ir a Burundi, que es cómera, que es un ánimo como vamos Rafa, cómera Rafa, ¿no? Pero vamos, pero no en ese sentido de, oye, vamos, que también, pero sino más en el sentido último de las cosas, ¿no? De vamos, que tú puedes lograr las grandes cosas en la vida, vamos, que lo que te propongas, el Señor está ahí contigo, ¿no? Burundi también es muy trascendente, como en Venezuela, entonces un vamos en grande, por así decirlo, y ese es nuestro nuevo nombre desde hace unos meses y con ganas de ver ahora a dónde vamos con este nombre. Y además, una de las cosas con las que yo creo que habéis querido explicar un poco también este cambio es un documental que habéis sacado hace un tiempo, bueno, poco tiempo, que se puede encontrar en YouTube y en vuestras redes sociales, Instagram, que el nombre, la verdad, me parece bastante inspirador. Es La belleza salvará al mundo. ¿Por qué este nombre y qué queréis contar con este documental? Vale, pues este documental, efectivamente, que estamos estrenando un poco ahora estos días, lo grabamos el año pasado con un equipo muy bueno, con Héctor Zurita, que es, bueno, ha hecho cine y cosas siempre relacionadas muy con la Iglesia Católica, es misionero digital en este sentido y tiene clarísima que su misión es esto, ¿no? Redes y mostrar al mundo pues esa belleza de la Iglesia. Y por otro lado con Pablo Garna, que también conocéis aquí mucho en OMP, ¿no? Que ahora está en el seminario, un crack, antes de que se metiera al seminario, esto fue el año pasado. Y entonces con este documental, un poco la inquietud que teníamos, y de ahí lo de la belleza salvará al mundo, que es una cita de Dostoyevsky, es, oye, qué guay Burundi, pero lo que hablábamos antes, y entonces llegas a Madrid y cómo lo cuentas, ¿no? Porque yo tenía un poco esa deuda, oye, como de vivirlo muy profundamente y luego llegar aquí que te pregunten y no saber muy bien cómo ponerle palabras a esto. Al final es verdad que es un tema, bueno, pues muy interior y que cuesta a veces ponerle palabras, ¿no? Y entonces, oye, ¿cómo podemos ponerle palabras a lo que vivimos nosotros en Burundi y a lo que se vive en Burundi, ¿no? Y que ellos mismos puedan responder a muchas de las preguntas que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿Por qué tengo todo en la vida y aún así la vida no me satisface, ¿no? ¿Por qué a pesar de eso, de tener todo, llego aquí y estas personas me reciben con una sonrisa, ellos que no tienen nada, ¿no? ¿Por qué puedo estar un mes en Burundi tocando el cielo y luego llego a España y no, bueno, todas estas preguntas que sobre todo cuando vas por primera vez a las experiencias de misión y vuelves y el sentido de la vida y te has entregado y ves que por ahí van los tiros pero no sabes entonces cómo materializarlo y tal, pues un poco respondiendo a esas preguntas, tanto personas que visitan el país como los propios burundeses, bueno, dando pistas de por dónde pueden ir los tiros. O sea, obviamente no hay respuestas, es un misterio muy grande, pero intentando alumbrar un poquito de eso. Y entonces la belleza, porque el tema de la belleza, al final Burundi es un país que yo creo que todos los que hemos estado llama muchísimo la atención de la belleza de lo sencillo, ¿no? No hay cascadas, no hay volcanes en erupción, no es ese África de los documentales, pero es paisajes muy sencillos, personas muy sencillas, formas de pensar muy sencillas, pero que se ve clarísimamente que hay belleza porque hay verdad, ¿no? Hay verdad en cómo son, hay verdad en sus vidas, en sus testimonios. Entonces, bueno, es al final lo que Burundi tiene que decirle al mundo, intentando que pase un poco pues, por este documental, que ya os digo, súper difícil, pero lo hemos intentado y creo que ha quedado bastante bien. Pues animamos a todos a verlo, dónde lo pueden ver y dónde pueden encontrar más información pues, de las experiencias de misión que realizáis, de vuestros proyectos y más, ¿cómo pueden encontrar esa información? Bueno, pues estamos en redes, Instagram, LinkedIn con Cómera, ahora que es el nuevo nombre, Cómera con K, y nada, y luego en YouTube también, Cómera igual,
Y sí, yo creo que en Google si pones esto ya te sale. O sea que, sí. Pues perfecto, pues Carlos Bobillo, fundador de Comera, que ha realizado además un montón de experiencias de misión, ya lo hemos dicho, en Venezuela, en Burundi. Pues muchas gracias por este ratito con nosotros y que sigas viviendo muchas más experiencias de misión y contándolo, que también es importante. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Chao. Pues seguimos en Radio María en el programa Misión Posible con obras misionales pontificias. Acabamos de escuchar una entrevista a Carlos Bobillo, un joven que ha estado 3 meses de experiencia de misión en Venezuela, y la verdad, si me imagino una misión como la de la película, es esa. Verdaderamente es escucharle y te entran ganas de dejarlo todo. Eso es. Imitarle, ¿no? La verdad es que es contagioso esto de la misión. Pues sí, y ahora vamos a hablar de niños, de superhéroes y de arte. Eso es, porque la imaginación de los niños no tiene límites y cuando se trata de pensar en superhéroes y grandes historias, más aún. Este año, la 13ª edición del concurso de infancia misionera nos ha dejado auténticas obras de arte. Con el lema Tu vida una misión y guiándose del vídeo de infancia misionera en el que precisamente descubrían que los misioneros son auténticos superhéroes, miles de niños de toda España han querido participar de este concurso. A la fase final han llegado 228 dibujos, divididos en 3 categorías, y después de que el jurado los haya revisado todos, ya tenemos ganadores. De la primera categoría ha venido desde Lleida. El ganador ha sido Ventura Bertrán, un niño de primero de primaria. Él mismo nos ha querido describir cómo ha sido su dibujo vencedor. En el dibujo he querido mostrar un mundo alegre donde los niños juegan y son amigos, y donde lo más importante no es ganar, sino jugar. Por eso puse un marcador de empate. También dibujé a Jesús como un superhéroe que nos ayuda a todos. Subiendo a la siguiente categoría, la que se ha llevado el premio ha sido María Martín, una niña de 4º de primaria de Ávila, que ha querido comparar a Jesús con un superhéroe muy especial. Para inspirarme, lo primero que hice fue ver el vídeo de promoción de infancia misionera y me llamó la atención el niño que quería ser superhéroe con relación a Jesús. Y por eso pinté al niño y a Jesús. Después pinté a Batman, ya que es un superhéroe que a diferencia de otros es una persona normal y no tiene superpoderes, pero lucha por el bien y la justicia de los demás. Y eso tiene que pasar en todo el mundo. Por eso pinté el mundo y a los niños de diferentes países. Y por último, pero no menos importante, la categoría de los más mayores. En este caso ha sido Jerome Esteban, de 6º de primaria, proveniente de una ciudad que ya ha dado muchos ganadores de este concurso, Zamora. Jerome ha querido mostrar cómo el misionero lo es literalmente de la cabeza a los pies. Todos los misioneros son especiales, que ellos también tienen superpoderes y que todos podemos ser misioneros si nos lo proponemos. Con nuestras manos, pies, cabeza, buen corazón y la ayuda del Espíritu Santo podemos ser un buen misionero. Sin embargo, no todo es dibujar. Los niños que participan en el concurso saben bien lo que significa que su vida sea una misión y si no, no tienen más que escucharles. Puedo ser misionero siendo bueno con los demás, ayudando, compartiendo y jugando con todos. Siempre intento portarme bien con mis padres, profesores y con todo el mundo. De mayor quiero ser médico para seguir ayudando siempre. Para mí, ser misionera en el día a día es hablar con mis amigos de Jesús y con la gente que no le conoce, compartir siempre que pueda, conocerle más yendo a catequesis y participar en actividades
como convivencias, recogidas de alimento o concursos como este. Todos los días puedo ser un buen misionero en cualquier lugar y de cualquier modo, ayudando, compartiendo, anunciando el Evangelio de Jesús, tal y como Él nos enseñó, porque los niños también podemos ser misioneros. Así termina un año más el concurso de dibujo de Infancia Misionera, una oportunidad para que los más pequeños abran la puerta de su corazón y de su imaginación a la gran misión que llevan a cabo los misioneros. Invitamos a ver los dibujos, porque claro, en la radio se pueden describir, pero si quieren ustedes verlos pueden entrar en la web de omp.es y ahí los pueden ver. Sí, un concurso que sirve también como pistoletazo de salida para el campamento de Infancia Misionera que se celebra en Javier del 21 al 28 de junio, para que su vocación misionera no se quede en un papel, sino que puedan vivirla rodeados de otros niños también misioneros. Apúntate ya mismo en infanciamisionera.es. Así que ya saben, si tienen niños en su casa o en sus clases, pues este campamento es una oportunidad fantástica. Eso sí, hay que darse prisa porque las plazas vuelan más rápido que Superman. infanciamisionera.es. Pues continuamos con este programa de Misión Posible en Radio María con obras misionales pontificias y ahora vamos a hablar de una de las peregrinaciones más conocidas de España y que tiene que ver mucho con la misión. Eso es, se trata de las Javieradas, que reúnen cada año a miles de personas, sobre todo a jóvenes. Esta peregrinación al castillo en el que nació San Francisco Javier está en el ADN de todo navarro y muy especialmente en sus misioneros. Nos encontramos al teléfono con Conchita Ardanaz Lavari, que es misionera de Cristo Jesús, que ahora mismo está en Navarra. ¿Qué tal estás, Conchita? Pues me siento muy feliz, estoy en mi tierra, en mis raíces. Hombre. Pero en mi corazón llevo mucho mundo, sí. Lo primero de lo que quería hablar contigo es que ahora están siendo las Javieradas de este año 2026. La primera fue el fin de semana pasado y este fin de semana es la segunda. No sé si tú como misionera las sigues haciendo, ¿cómo las vives tú ahora mismo, este 2026, por ejemplo? Pues este 2026 ahora voy solamente, hago la novena aquí en Pamplona, porque ahora estoy en Pamplona. Pero el día 14, esta segunda Javierada, voy a ir con la parroquia a la que pertenezco a Javier. Eso. Y así vamos a celebrar nuestro 82 aniversario. Misioneras de Cristo Jesús, ¿no? Sí. Fenomenal. Entonces nos va a participar en una Javierada, pero usted, ¿cuándo empezó con esta tradición? Bueno, pues mira, como ya yo soy de Uztarro, del Valle del Roncal, ya desde mis 16 años ya veníamos caminando a Javier. En el 1958, 59, hasta el 60, porque yo en el 62 ya entré en Javier. Y deciros que desde mi adolescencia la figura de Javier me atraía muchísimo. Yo era llegar a Javier y me inspiraba Javier, me inspiraba y soñaba ya desde ese momento pues en querer ser como él. Y bueno, pues las cosas se fueron dando y tuve la suerte de poder pues entrar como misionera, pero me inspiró mucho Javier. ¿Qué aspecto de la vida de San Francisco Javier o qué aspecto de las Javieradas fue el que te determinó también un poco a tomar partido por esta vocación misionera? Mira, por supuesto, mi centralidad en Cristo, porque una misión, y como le pasó a Javier, hasta que no descubres a este Cristo, Jesús, que da sentido a tu vida y que fue el primer misionero, porque Él fue el que nos habló del amor de Dios Padre, pues no llegas a entender. Yo ya iba a las Javieradas con ese deseo de querer ser también un poco como Jesús, que vino a hacer el bien, a pasar haciendo el bien, a acercarse a la gente, a curar a los enfermos, y eso así se fue fraguando. Y ya luego la figura de Javier, por supuesto, cuando él se encontró con Ignacio y descubrió la vida de Jesús, pues ya ves, dejó todo
para irse misionero también. Pero su centro fue Cristo. Un misionero, si no lleva a Cristo en su corazón y en su vida, pues puede ser un hablador, pero no. Nuestra misión es llevar a Cristo a los demás. Eso ha sido. Es muy bonito que estas Javieradas que forjaron parte de tu vocación misionera entraste en una congregación que es las Misioneras de Cristo Jesús, que precisamente fuisteis fundadas allí en Javier, ¿no? Y luego has estado 45 años en Bolivia. Se dice pronto porque, madre mía, es una vida más que mi vida y la de Carlos. Mucho más que la mía, sí. Entonces, sé que es difícil lo que le voy a pedir porque tenemos, esto es la radio y tenemos pues poco tiempo, pero ¿puede contarnos un poco en qué ha consistido su misión allí en Bolivia? Pues mira, como yo he trabajado en salud, estudié enfermería aquí en la Universidad de Navarra, pues mi deseo era que a través de los enfermos, que son los que están más marginados y excluidos, porque muchos de los que has atendido pues necesitaban una ayuda inmensa, pues en Bolivia me he dedicado mucho ya a formar, o sea, atender a enfermos y formar la comunidad cristiana, porque a pesar del mucho trabajo que tuve, mi centro era formar la comunidad cristiana, que pudiésemos vivir pues a este Jesús que da sentido a la vida, que nos alimenta, que nos acompaña. En fin, trabajé mucho en catequesis, igual estaba yo llevando una catequesis y me llamaban que tenía que atender un parto, o sea, una vida muy, muy llena. Y luego la riqueza, lo más grande, lo mucho que me aportó la cultura boliviana, sus tradiciones, sus creencias, su vida. Bueno, a mí muchas veces decían, pero si estos parece que han estudiado teología, cuando reflexionábamos la palabra, qué capacidad tenían de intuir a Dios en su vida. O sea, una experiencia riquísima. Si volviese a nacer, quisiera volver. Y me siguen escribiendo para que vuelva, pero yo ya soy muy mayor y no puedo. Sí. Yo también he tenido la suerte, Conchita, de participar en varias Javieradas, y la Javierada pues significa barro, dificultades, cuaresma también, oración. No sé, todo esto que tú has vivido también, ¿cómo te pudo servir o cómo te ha servido en la misión allí en Bolivia? No sé si en algún momento de la misión en Bolivia te acordabas de la Javierada, de lo que habías vivido, y si te ha servido en ese sentido. Pues por supuesto que sí, porque además, como muchas éramos navarras también, pues hacíamos también las Javieradas. Claro, no hacíamos esas caminatas, pero rezábamos la novena de la gracia. O sea, eso era sagrado, ¿eh? Y aún así, estemos donde estemos, seguimos haciendo la novena de la gracia. Bueno, y las Javieradas, claro, no podíamos desplazarnos, porque Javier no pasó por la América Latina. Pero bueno, una experiencia muy buena. Y algo que os quiero contar. Estando yo en Bolivia, del 82 al 86, vine a hacer aquí, en Navarra, La Rioja y parte de la región vasca, animación misionera. Y me acuerdo que aquí, de la delegación de Pamplona, organizábamos unos viacrucis impresionantes. Mira, viví una experiencia misionera fantástica. Eran multitudes de jóvenes. Además, preparábamos unos viacrucis muy entrañables, conmovedores. Y era una experiencia que yo todavía, cuando lo recuerdo, me estremezco. Buenísimas. Todo eso pues se ha ido perdiendo. Claro, estamos en otra época, pero fueron años privilegiados, de mucha vivencia profunda cristiana. Por eso surgieron también tantísimas vocaciones en Navarra, pues porque eran, bueno, y venía mucha gente de muchos países. Yo recuerdo de haber compartido también con otras culturas, y aunque vine de Bolivia, pues viví una experiencia misionera precisamente de compartir, de acoger, de escuchar, de dar lo mejor de ti misma y de recibir también tantas cosas buenas que me transmitieron.
Es muy bonito pensar que quizá entre los jóvenes que están yendo a Javier en estos fines de semana, pues ahí, quién sabe, a lo mejor hay una futura misionera que entreguen, que Dios le llame, vamos, para seguirle como... Pues ojalá, ya podría... Sí. Volviendo a su experiencia allí en Bolivia, cuéntenos, porque yo he leído que estuvo usted especialmente relacionada con el tema de la mujer allí en Bolivia. ¿De qué forma el Evangelio ilumina la realidad de la mujer? Pues muchísimo, mira. Esto fue una experiencia que la viví. El primer parto que atendí una niña, le dije a la mamá, ay, mira, tienes una niña preciosa, y me dijo, ay, hermanita, se la regalo, que va a sufrir mucho. Oye, me quedé, cuando ella me transmitió que iba a sufrir para ver de cómo sufrían, dije, Conchita, a partir de aquí, dedícate a formar a la mujer. Y entonces, mira, todos mis esfuerzos, mis tiempos libres, era darles formación de todo nivel, a todo nivel. Y luego, cuando ya eran más jovencitas, pedía ayuda aquí a Navarra, a amigas que tenía, y me mandaban para hacerles estudiar, pues, o auxiliar de enfermería, o secretariado, o cosas así, que ellas pudiesen defenderse en la vida y que no fuesen maltratadas. El machismo era muy fuerte, muy fuerte. Entonces, esa fue una de mis cosas bellas y de lo que doy muchas gracias a Dios, y que muchas me escriben y me dicen, ay, hermanita, gracias a tu formación, puedo vivir ahora con dignidad. Oye, devolverles la dignidad, que estaban pisoteadas. Esa fue de las experiencias, a pesar de todo lo que he vivido, de las que más gracias doy a Dios. Fue buena. Yo te quería preguntar, Conchita, porque 45 años desde luego quedan para mucho, y por lo que he podido ver, no estuviste en un mismo sitio. Estuviste en el altiplano, pero no en otras muchas zonas de Bolivia. Cuéntanos qué diferencia encontraste, y debido a estas diferencias, pues no sé si geográficas o del clima o de lo que sea, ¿cómo distinta era la misión en cada lugar? Pues muy distinta. Mira, lo primero, en el altiplano estuve en Colquiri, un centro minero, que teníamos la casa a 4.400 metros de altura. Mira, un frío, y además no había ni un árbol, era el cielo y la tierra. Y yo que venía de aquí de Navarra con tantos pinos, tantos árboles. Bueno, pero fue una experiencia mira, si vieras la gente, pero hermana, ¿cómo ha venido usted hasta aquí? ¿Cómo ha venido? ¿Qué le dice Dios a usted para venir hasta aquí? Entonces, si yo, todo lo que decía, fíjate, a veces te encontrabas con algún borrachito cuando yo volvía igual por la noche de atender un partido así. Ay, la hermanita, que está en nombre de Dios, la tengo que respetar. O sea, mira, no veas cómo te admiraban. Y francamente, allí estuve un tiempo que no había sacerdote y me tocó a mí hacer celebraciones. Y me decían, hermanita, sus celebraciones nos gustan más porque nos hace participar. El cura habla, pero no nos deja. Y con usted estamos felices. O sea que he vivido pues experiencias, ahí eso en el altiplano. Bueno, si me da tiempo, os contaría una experiencia que tuve dentro de la mina, pero no sé si me va a dar. Te da tiempo. Mira, pues entonces resulta, yo quería entrar a la mina para ver la realidad de los mineros, porque yo trabajaba mucho con ellos. Entonces estaba prohibido porque ya decían que la mujer estropeaba la veta. Si entraba la mujer, ya no aparecía ahí ay, espérate, que se me ha ido ahora lo que producíamos en Bolivia. Lo que hacen los bolígrafos, estaño, sí, fíjate. Bueno, eso. Total que es que les dije a los dirigentes, ya me gustaría ir, hermanita, como tú has venido en nombre de Dios, tú vas a bajar con nosotros, te vamos a coger. Y bajé 300 metros de profundidad. Mira, cuando llegué ahí, que era un pasillo así oscuro, largo, que caía un líquido así, corredor, que se te estropeaba la ropa y todo. Y me decían, hermanita, nosotros dejamos aquí la vida para que nuestros hijos vivan mejor. Mira, aquello me llegó al corazón
¿Y qué creéis que me vino a la mente? Jesús. Dije, Jesús ha venido para entregarnos la vida y que podamos vivir mejor. Y desde entonces, ese texto, cuando hago ejercicios, me viene siempre, siempre, siempre a la mente y al corazón. Mira, viví una experiencia profunda, muy honda, desde Cristo que se ha hecho uno de nosotros para que podamos vivir mejor. Eso fue en Colquiri. Después me trajeron a Cochabamba, en la parte periférica, a un trabajo que llevaban ahí los jesuitas. Se murió un hermano que llevaba un centro médico que tenían ahí. Y entonces, estando ya en Colquiri, me pidieron, tendrás que venir a suplir aquí a lo que hacía el hermano. Y allí fui, y fue también, bueno, una experiencia también. O sea, de verdad, Dios me ha ayudado tanto, he sentido tanto su fuerza que muchas veces me faltaban muchas cosas y yo le decía, Señor, ¿y ahora? Pero se me iluminaba la lámpara y hacía de manera que pudiese vivir la gente con la que trataba y a la que hacía tantas cosas. Pues qué bonito, Conchita Ardanaz Lavari, misionera de Cristo Jesús, que debe parte de su vocación misionera a San Francisco Javier y a las Javieradas. Pues muchas gracias por darnos este testimonio tan bonito y ojalá que muchos jóvenes y cada vez más se animen a vivir estas Javieradas. Oye, pues muchas gracias a vosotros. Yo me he quedado, pero ¿cómo se les va a ocurrir a estas alturas ya de mi vida todavía que... Pues nada, pues os agradezco muchísimo, muchísimo. Y si os veis con Jimena, pues le decís que me habéis hecho esta entrevista. Eso es, pues muchas gracias y que vaya muy bien esta Javierada, pues, la que queda este fin de semana. Pues os agradezco muchísimo, que así sea, ¿ya? Un abrazo muy grande. Un abrazo. Adiós. Adiós, adiós. Este programa de Misión Posible de hoy está a puntito de terminar, pero antes de marcharnos, querido oyente, José María Calderón, el director nacional de Obras Misionales Pontificias, tiene un mensaje para ti. Muy buenos días, amigo de Misión Posible. El otro día, leyendo a San Pablo las cartas a los romanos, leí algo que hemos leído muchas veces. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Esas palabras de San Pablo en el capítulo 10 de Romanos me resonaban en el corazón y me planteo, ¿cuántos hombres y mujeres hay hoy, verdad, que no conocen a Cristo? ¿Y cómo le van a conocer si nunca han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a poder oír hablar de Él si no tiene alguien que se lo anuncie? ¿Y cómo puede ser que alguien se lo anuncie si no son enviados? ¿Qué responsabilidad más grande tenemos los cristianos de esta vieja España, ¿verdad? De esta vieja cultura cristiana. ¿Qué responsabilidad tenemos sobre aquellos lugares donde todavía Cristo no es conocido, no está en la mente y en el corazón de las personas? Y yo por eso desde aquí, desde Misión Posible, te quisiera pedir que rezáramos por las vocaciones, porque el Señor ponga en el corazón de hombres y mujeres jóvenes, sacerdotes, seglares, religiosas, que ponga en el corazón de todos ellos el deseo de llevar a Cristo y la inquietud por hacer presente el Evangelio y la salvación del Señor en tantos lugares, en tantas iglesias locales que todavía no tienen los medios para poder predicar la palabra de Dios a todos los pueblos. Querido amigo, querida amiga, esto es importantísimo. Hemos nacido para la evangelización y una semana más yo te pido, reza
Pídele al Señor que envíe operarios para esta mies inmensa, para esta labor tan preciosa. De hecho, ese texto de San Pablo termina: qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien. Hasta la semana que viene. Pues muchas gracias, José María, y termina así este programa de Misión Posible. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos tenido hoy, por si hay algún despistado que se ha unido más tarde. Hemos hablado con Carlos Bobillo, un joven que tras muchos años yendo de experiencia de misión a Burundi, ha decidido pasar 3 meses en Venezuela con un misionero español, recorriendo en canoas por el río para llegar el Evangelio. También hemos conocido a los ganadores del concurso de Infancia Misionera y hemos hablado con una misionera que las Javieradas dieron pie a su vocación misionera. Recuerden que si hoy no han podido seguir en directo este programa de Misión Posible o desean volver a escucharlo, pueden hacerlo en la web de Radio María, en Spotify y Apple Podcast. Y también recuerden que pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es misionposible@radiomaria.es, para cualquier sugerencia, historia o petición. Pues muchas gracias, Paula, que pases un buen fin de semana. Igualmente. Nosotros nos vamos ya. Mientras tanto, toda la información sobre la animación misionera en España y las últimas noticias misioneras las pueden encontrar en www.omp.es. Espero que tengáis un buen fin de semana. Muchas gracias a todos y ya sabéis, seguid ayudándonos a hacer posible lo imposible. Así finaliza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas.